el mejor momento del día. Mm, un buen café mañanero, tu compañía y libros. Además, hoy quiero hablarte de un tema bastante importante para mí. La diferencia que hay entre libros de autoayuda y libros de superación personal. ¿Qué diferencia? ¿Realmente existe diferencia? Hay personas que opinan que no. Hay dos tipos de personas que opinan que no. Los detractores de los libros de autoayuda, que meterían en un saco a todos los libros, incluidos los de superación personal, los meterían en un saco y los lanzarían, o los quemarían, harían una quema de libros, porque consideran que son estafadores, porque consideran que son pseudociencias que se están comercializando muchísimo en el mercado y que bueno, pues está sacando dinero a la gente incauta y por lo tanto, pues eso, los meterían en este saco. Algunos aspectos habría que considerar. En primer lugar, no todos los libros de autoayuda o de superación personal hay que meterlos en un saco. Por ejemplo, yo he llegado a ver documentales de críticas, porque a mí me gusta verlos, me gusta saber por qué lo hacen, ¿no? Me gusta pues saber sus motivos. Y he llegado a ver, pues por ejemplo, poner como ejemplo Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, que es un psicólogo de la Universidad de Michigan. Entonces, pues era un mal ejemplo para utilizar como ejemplo del libro que no, que consideran pseudociencia. Pero esta filosofía tiene un concepto erróneo. El concepto erróneo es considerar que las personas, a las personas hay que protegerlas de las ideas. Y yo creo que, a ver, es posible que a las personas haya que protegerlas de las sectas y por lo tanto darles herramientas suficientes para que, pues por lo menos para que sean críticos con lo que leen y con lo que ven y con lo que escuchan. Pero la protección no pasa por hacer quemas de libros. O sea, creo que deberíamos leer todos los libros que fueran necesarios hasta encontrar la verdad que necesitamos para nosotros mismos, ¿no? Y si tienes que leer mucha morralla hasta encontrar una verdadera obra, pues bienvenida sea esa morralla. Es importante. Yo de hecho he hecho eso mismo. He leído mucha morralla hasta encontrar aquello que verdaderamente me ayudaba, sobre todo en el terreno de las finanzas. Así que, bueno, pues esa es una clasificación, ¿no? Meterlo todo en un mismo saco y lanzarlo. Luego hay una segunda clasificación que es pues la del librero, la del bibliotecario, que yo creo que considerarían a lo mejor los dos libros, considerarían que son la misma cosa, o a lo mejor considerarían que los de superación personal es una subcategoría de los libros de autoayuda. Podría ser. O incluso, muy posiblemente, en su buen criterio de catalogadores de libros, pues te dirían que el término superación personal es un sustituto del antiguo término de autoayuda. Es posible. No, no tengo formación en la ciencia de la biblioteconomía, pero es posible que sea así, no lo sé. Yo te voy a compartir mi personal punto de vista sobre la diferencia entre libros de autoayuda y libros de superación personal. En los libros de autoayuda podemos meter todo aquello que se considera autoayuda y además el concepto es genial, autoayuda, es decir, me leo un libro para buscar una solución. Ahí puedes meter todo. Incluso libros de cocina podrían denominarse libros de autoayuda, porque a fin de cuentas tú lees un libro para aprender a cocinar o lees un libro para aprender a hacer encaje de bolillos. Todos esos libros son libros de autoayuda.
Los libros de superación personal, desde mi punto de vista, es un libro que te sirve para superar algo en concreto, algo importante en tu vida y que es verdaderamente práctico. La diferencia que hay con respecto al libro de autoayuda es que los libros de autoayuda son más vagos, más genéricos y el de superación personal es más concreto en un tema y más práctico y más eficaz. Esa es mi percepción personal. Puede que esta percepción personal no exista, que no existan realmente diferencia entre libros de autoayuda y superación personal. Pero yo parto de ese principio. Y parto de ese principio como lectora y como escritora. Personalmente yo escribo libros de superación personal. Libros que trabajan un aspecto concreto de tu vida para que aprendas a superarlo. Eso es para mí un libro de superación personal. Ahora, la temática es amplia. Pueden ser libros de espiritualidad, pueden ser libros de finanzas, pueden ser libros para adelgazar, pueden ser libros de muchos tipos, ¿no? Yo en lo personal me quiero enfocar en técnicas para superar el maltrato en todos los aspectos relacionados con el maltrato y aspectos de finanzas importantes y valiosos que deberíamos enseñar a nuestros hijos. Esos son los dos temas en los que yo como escritora y como lectora me centro, por lo general. Luego, bueno, pues algún libro fuera de esas líneas he escrito, pero por lo general me centro en esos dos aspectos. Y además procuro que sean muy, muy prácticos. ¿Cómo escapar del maltrato? Afilando las alas. ¿Cómo preparar tu maleta? ¿Cómo esconder dinero? Cómo afrontar los sentimientos que te vienen para poder coger fuerzas para salir. Es decir, cosas evidentemente prácticas. Hay dos tipos de escritores de libros de superación personal. Vamos a quitar el término autoayuda y nos centramos en superación personal. Como he dicho, para encontrar libros verdaderamente valiosos en esos términos que te he comentado, ¿no? De aspectos evidentemente prácticos, es verdad que hay mucha morralla y es verdad que eso es así, ¿no? Que hay muchos libros muy vacíos de contenido. Yo, por ejemplo, alguna vez he leído algún libro que no entra en materia hasta que no ha pasado 3/4 partes del libro. Y dices, tiene narices. 3/4 partes hablando de menganito que superó gracias a mi método, de fulanito que hizo no sé qué y por fin lo superó, de patatín que hizo no sé cuánto porque yo se lo recomendé y lo hizo. Y cuando ya entra en la materia, ha pasado 3/4 partes del libro. Puñetas, quítate esas 3/4 partes y concentra el libro en las 25 páginas en las que hablas del tema. A mí ese tipo de libros me parecen muy, muy cansados, ¿no? Entonces, yo por lo general cuando escribo tratando el tema directamente. Si cuento una anécdota, tiene que ser un parrafito. Nada de estar 2 páginas hablando de no sé quién que superó no sé cuánto. Pero bueno, esto ya me he ido. O sea, lo que te quería decir es que es verdad que para encontrar pepitas de oro tienes que varear mucha arena. Eso completamente de acuerdo. Pero que esas pepitas de oro son tan valiosas que merece la pena varear la arena. Merece la pena. Pero yo esto te lo decía por algo que estaba hablando antes sobre el tema. Sobre el tema de los libros de superación personal. Bueno, en cualquier caso, libros de superación personal versus libros de autoayuda son libros muy concretos. Ya sé lo que te iba a hablar.
que hay dos tipos de escritores. Están los expertos, los que se han formado mucho tiempo durante un aspecto concreto, entonces hablan con la autoridad de la formación, y luego están las personas que han superado un problema importante en sus vidas y que te hablan de su búsqueda personal, de lo que ellos han buscado y han encontrado. Lo que critican a los libros de autoayuda es a estas segundas personas, ¿no? Que son autores sin autoridad y además son duramente criticados. Hay un silogismo famoso que dice que considerar el mensaje por la autoridad del mensajero es un error. Es un error considerar valioso un mensaje escrito por alguien que tiene una titulación, y es un error considerar no valioso a un mensaje que está escrito por una persona que no tiene ningún tipo de titulación o estudios relacionados con un tema. Porque lo que verdaderamente importa es el mensaje, no el mensajero. Y por lo tanto, el que el autor sea o no una persona experta en un tema o sea una persona que haya experimentado algo, no significa nada. Hay muchos expertos que como nunca han pasado, por ejemplo, sobre el tema del maltrato. Cuando yo estaba sumergida en el tema del maltrato, cuando tenía una persona a mi lado que era un maltratador y yo buscaba ayuda psicológica, me daba cuenta de que en determinados aspectos no me podían entender porque no habían pasado por ahí. Ahora afortunadamente hay psicólogos especializados en maltrato, pero en aquella época no lo sabía. Entonces yo me dediqué a escribir aspectos del maltrato, sobre todo para personas maltratadas, para que entendieran lo que les estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué me odio? Cuando realmente yo no soy la mala de la película, es el otro. ¿Por qué siento culpa? ¿Por qué tengo esta serie de sentimientos? Bueno, pues todo tiene una explicación. Y solo quien ha pasado por el mal trago del maltrato puede entenderlo y puede explicarlo. Así que considero que las personas que superan algo tienen una gran motivación para estudiar sobre ese algo, una motivación que no tiene el experto. El experto estudia sobre muchas cosas en general, sabe muchas cosas, muchos aspectos, pero el que verdaderamente ha pasado un infierno y ha vuelto para contarlo, tiene muchas cosas que contar. Y como digo, entre los expertos y entre los no expertos hay mucha morralla, mucha. Pero entre los expertos y los no expertos hay muchas pepitas de oro que merece la pena leer. Y yo creo que ya con lo dicho, está todo dicho. Bueno, sí, una cosita. Quiero decirte que a propósito de libros de autoayuda, de libros de superación personal, Trevolarium quiere enfocarse en orientarte a escribir un libro de superación personal si ese es tu sueño. No necesitas ayuda. Si quieres escribir un libro de superación personal, lo único que tienes que hacer es coger tu ordenador o tu bolígrafo, si eres de los antiguos, y ponerte a escribir. Ya está. Pero si necesitas una orientación personalizada que te ayude a estructurar tu libro, a escribirlo y todo eso, estamos lanzando una serie de servicios que te van a interesar. Ya te iré explicando un poquito más sobre el tema, ya te iré explicando. Bueno, nos vemos prontito. Brindo por los libros de superación personal que merece la pena leer.